El maestro exclamó: Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 28 al 30. El maestro de Nazaret libera a las personas del yugo de la ley, de las cargas de tantas leyes de la pureza, de tanta imposición de los fariseos, de todas aquellas personas que quieren ser implacables en su manera de presentar el seguimiento del Señor. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 18 de julio, año 2019. El capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, a partir del verso 28, nos pone a pensar en cantidad de posibilidades de gente cansada, gente descartada en la sociedad, gente que no encuentra el camino, personas censuradas por los demás. Encuentran un alivio y encuentran un consuelo en Jesús de Nazaret. La invitación del Maestro a todos los que están cansados, que vengan a Él. ¿Y quiénes son los cansados? Las personas que ya no pueden más, que ya no dan más, que tienen tanta cantidad de leyes, tanta cantidad de compromisos y todavía no encuentran el camino, la liberación para su propia existencia. A eso se dirige Jesús de Nazaret. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús enseña un método de religión, observa un método de seguimiento, propone toda una realidad totalmente distinta a una imposición de reglas y condicionamientos para considerar una persona buena. La manera como Jesús tuvo que practicar lo que enseñó, también lo enseña así a los demás. Él mismo se convierte en medio de descanso, de caridad y de misericordia. Y él mismo es ejemplo, que es manso y humilde de corazón. Y él mismo comienza a dar ejemplo de una religión totalmente contraria a la que él encontró, basada en una cantidad de leyes que no permitía a las personas ni descansar. Y aparece un Jesús de Nazaret allí propuesto en la Sagrada Escritura, transmitiendo la buena nueva de su Padre Celestial, por ejemplo en las sinagogas, Evangelio de Mateo capítulo 4, en la casa de los amigos capítulo 13 de San Mateo, caminando con los discípulos, capítulo 12 de San Mateo, en medio del mar y a orillas de la playa, sentado en un barco, pero dialogando y descansando, capítulo 13 de San Mateo, en una montaña donde se sientan plácidamente a escucharlo a él, las bienaventuranzas, capítulo 5 de San Mateo, en las plazas, en las ciudades, en las aldeas, donde la gente también le llevaba a los enfermos, capítulo 14 de San Mateo, y en el mismo templo de Jerusalén, durante las romerías de la gente, capítulo 26 de San Mateo. En Jesús de Nazaret, todo ello y todo lo que él hace es revelación de aquello que lo animaba a estar en comunión con los demás, a presentar un evangelio del amor, de la caridad y de la misericordia. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Papa Francisco, en una catequesis en el mes de septiembre del año 2016, el Papa advertía qué significa vivir de misericordia para ser instrumento de misericordia. La persona que pretenda enseñar una religión tiene que haber aprendido la lección
vivir de misericordia. Es como decir meterse primero en los zapatos de los demás para poder indicarle el camino a los demás, para ser instrumentos de misericordia. Cuando se aprende la lección, entonces se mueve un cristianismo en 3 imperativos categóricos, que es ese capítulo 11 de San Mateo a partir del verso 28. Y el primer imperativo es vengan a mí, como dirigiéndose a todos los que están cansados y oprimidos en una sociedad. Y Jesús se presenta como el siervo descrito del Señor en el profeta Isaías. El mismo Señor me ha enviado para que yo sea reconforte a los fatigados con una palabra de aliento. Se trata de cuántos no pueden contar sobre sus propios medios, ni sobre amistades importantes, dice el Papa Francisco. Esos solos pueden confiar en la misericordia y en la bondad de Dios. El segundo imperativo es tomen mi yugo, y así lo dice el Evangelio. Y en ese contexto de la alianza, la Biblia traduce la imagen de yugo para indicar el estrecho vínculo que une el pueblo de Dios y de consecuencia la obediencia a la voluntad de Dios, pero expresada en la ley, como para querer decirle a los escribas y doctores de la ley de su época: están muy equivocados, ese no es el camino de la ley o no es el camino de una verdadera religión. Y el tercer imperativo categórico, aprendan de mí. Jesús se coloca como ejemplo para las demás personas. El que quiere enseñar una religión tiene que preocuparse mucho por eso. Ser primero ejemplo para las demás personas y no colocarle a las personas cosas que usted mismo no siquiera puede cumplir. A sus discípulos les presenta el camino del conocimiento y de la imitación. Así vemos un maestro que no es severo, que no se impone ante los demás, que no impone cargas a la gente. Él no lleva, esto es, él mismo se hace pequeño y se hace humilde ante las demás personas. Y así lo va a presentar San Pablo en su carta a los Corintios en el capítulo 2. San Pablo les va a decir, él se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y una muerte de cruz. Ese es el yugo que él presenta. Hay que aprenderle a Dios a vivir de misericordia para ser instrumento de misericordia.